Seas bienvenida y bienvenido a tu programa Mujeres que Inspiran. Qué gran bendición poder compartir contigo, podernos reunir y saber pues que no estás solo. Estamos aquí para poder compartir contigo, para juntos aprender a conocer más a Dios y recibir ese mensaje que Él quiere para que nuestras vidas sean mejores. Hoy vamos a tocar un tema muy hermoso, la bendición de servir a Dios. Y sabes que hay varios mitos en torno a este tema, porque muchas veces nos dicen que para servir a Dios, pues tienes que ser una persona muy influyente, que debes tener un grado de preparación, debes haber salido tal vez de algún ministerio o debes haber tenido algún tipo de preparación en un instituto. Todo eso es conveniente y muy bueno. Sin embargo, si tú no tienes algunas de estas oportunidades y no has sido preparado quizá para el ministerio, no debes sentir que no puedes o no debes sentirte que no estás capacitado, porque no, todos mis queridos hermanos, nosotros podemos servir a Dios y necesitamos hacerlo porque hay una bendición cuando servimos a Dios. Podemos servirle a Dios a través de nuestros talentos, de nuestros dones, de las cualidades, de lo que Él nos ha dado. Son aquellos regalos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros con el propósito de que podamos servirle, de que podamos hacer algo más en su obra. Y sabes que todo eso que Dios nos ha dado a cada uno nos convierten en personas únicas y nos hace personas que somos instrumento de Dios en donde quiera que nosotros estemos, porque tú puedes influenciar en ese grupo de personas en tu familia donde Dios te ha puesto, que es tuyo, que es único. Quizá yo no puedo influenciar en ese grupo y tú no puedes influenciar en otros grupos. Quizá nosotros estamos pensando que si no tenemos ciertas condiciones, pues ya no somos útiles, lo cual no es así. Por eso en este programa nosotros vamos a aprender cómo podemos servir al Señor desde diferentes ángulos, desde diferentes plataformas. No podemos nosotros decir a Dios, solamente le puedo servir en un púlpito o solamente le puedo servir de esta manera. Vamos a entender cómo podemos servir al Señor en donde Él te ha puesto. Así que bienvenido y bienvenida a este tiempo hermoso para aprender la bendición de servir a Dios. De su corazón a nuestro corazón, ellas hablan del amor del Creador, de nuestro corazón a tu corazón. Mujeres que inspiran amar a Dios. Estás en tu programa Mujeres que Inspiran. En este segmento yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué estás haciendo con los regalos que Dios te dio? Y sabes que no me refiero a cosas materiales, me refiero a aquellas cosas en las cuales tú eres única. Nadie más es como tú. Quizá nadie puede hacer las cosas como tú las haces, o nadie puede recibir a las personas como tú lo haces, nadie puede amar a tus hijos como tú lo haces. Pero ¿qué estás haciendo con aquellos regalos? Y quiero compartir contigo el texto en Mateo 20, en el versículo 14 hasta el 18. Y nos dice así: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Mira,
¿Qué te parece esta enseñanza, esta parábola? Jesús muchas veces enseñaba por parábolas porque nos quería dar a conocer un principio muy importante. Y en este pasaje nosotros vemos que el Señor es Dios, quien da sus dones y talentos a los hombres y a las mujeres como Él quiere, como Él decide, pero con un propósito. Ese propósito es que todos estos dones, estos talentos sean desarrollados y sean multiplicados. Todas las personas hemos recibido de Dios aquel regalo maravilloso. Sin embargo, no todas las personas lo usan. Mira, aquí nosotros podemos ver en esta parábola de los talentos que aquellos que recibieron 5,000, pues invirtieron y ganaron el doble. Igual, los que tuvieron menos también lo hicieron a sí mismo, el que tuvo 2,000. Pero aquel que tuvo menos, el que tuvo 1,000, quizá movido por el temor o quizá movido por, no sé, por la desconfianza o por una mala actitud, una actitud negativa, no invirtió, sino que lo guardó. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces nosotros estamos guardando aquellas cosas buenas que el Señor nos ha dado? Quizá tú eres bueno en hacer muchas cosas. La gente te ha dicho, tú eres bueno para animar, o tú eres bueno para escuchar, pero tú no quieres hacer nada con lo que el Señor te ha dado y lo has guardado. Y eso es lo que un día el Señor nos va a preguntar y nos va a llamar a cuentas. Yo quiero que tú empieces a preguntarte, ¿en qué soy bueno? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que me apasiona? Y te vas a dar cuenta que esas respuestas te van a indicar aquellos regalos, aquellos dones que el Señor te dio y que tú debes usarlos. Tú debes usarlos, no tienes que sentirte limitado porque quizá no luces como una persona o no tienes tal vez ese lugar o esa plataforma tal vez que tiene otra persona, pero tú lo puedes hacer. Sabes que aunque nosotros tengamos pequeños comienzos, aunque quizá nosotros tengamos pequeñas oportunidades, tenemos que hacerlo, tenemos que usar nuestros dones, nuestros talentos, los regalos que Dios nos ha dado para que el reino de Dios crezca. Y sabes que los talentos y estos regalos de Dios, así como los músculos, también crecen cuanto más nosotros los usamos y los ejercemos. Entonces, si tú ves a una persona que practica en el gimnasio todos los días, que entrena, tú vas a ver que esa persona va a tener mayor musculatura, va a sentirse más saludable. Así también es con estos regalos que el Señor nos ha dado. Aquellos dones, aquellos talentos tienen que ser ejecutados, puestos en acción para que tú veas un crecimiento. Quizá en este momento no te sientes muy capaz, pero empieza a hacerlo, empieza a hablar a alguien de tu experiencia al conocer a Jesús. Empieza a decirle a alguien lo que pasó cuando Jesús vino a tu vida. Empieza a decirle a alguien cómo el Señor te cambió, te transformó. Y sabes que en la medida que tú vas hablando, que tú vas invirtiendo este talento en el reino de Dios, eso va a ir creciendo, se va a ir multiplicando y tú vas a ser finalmente esa persona a la que Dios puede usar. Recuerda que Dios da el rendimiento, pero nosotros tenemos que actuar, nosotros tenemos que trabajar. No nos podemos quedar de brazos cruzados y debemos esperar que solamente otras personas sirvan al Señor. Nosotros tenemos que servirle. Recuerda que hay una consecuencia para cada una de nuestras acciones. Aquellos siervos que fueron fieles, aquellos siervos que se esforzaron, que trabajaron, tuvieron una recompensa de parte de su Señor. Pero así también ese siervo que fue infiel, ese siervo que fue desobediente, que guardó, escondió lo que el Señor le había dado, recibió también un castigo. Te animo para que tú donde quiera que estés puedas empezar a servir a los demás con aquellos dones y talentos que el Señor te ha dado, no solo por obediencia, sino por amor. Mujeres que inspiran amar a Dios.
existe una bendición mayor que servir a Dios. Muchas personas se pierden estas bendiciones porque piensan, no estoy preparado, no tengo el conocimiento suficiente, pero sabes que para servir a Dios solamente debes tener un corazón dispuesto. Dios está buscando esta clase de personas, aquellas que quieran ser parte de su equipo para cumplir sus propósitos en esta tierra. Tú puedes ser los brazos que acarician, puedes ser la voz que levanta, que anima. Para servir a Dios solamente tienes que estar dispuesto. Mira lo que dice la palabra del Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. En el libro de Colosenses 3:23. Nosotros tenemos una recompensa de parte de Dios, pero sobre todo ese gran privilegio de poder honrar al Señor con nuestra vida, de poder hacer que sus planes se cumplan. Lo que dijo la Madre Teresa de Calcuta lo debemos recordar. No siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros siempre podemos hacer algo por los demás. No te pierdas de toda la recompensa y de las bendiciones que Dios ofrece a quienes lo sirven. Mujeres que inspiran a amar a Dios. En este tiempo especial, pues estamos con una persona muy importante a la que queremos dar la bienvenida, nuestra querida amiga, la doctora Brit Baca. Bienvenida, Brit. Muchas gracias, mi querida Katy. Gracias por invitarme a este espacio muy enriquecedor y que compromete mucho a las mujeres, mujeres que inspiran. Bueno, tú también eres una mujer que inspiras. Y cada una de ustedes, mis queridas amigas, somos mujeres que inspiramos en el lugar en donde estamos. Hoy hemos estado hablando, ya un poquito empezamos a hablar sobre el tema la bendición de servir a Dios. Y pues recuerdan ustedes, habíamos dicho que nosotros podemos servir al Señor en donde quiera que nosotros estemos. Porque no se necesita tener ciertas condiciones o tener cierta capacidad o tener cierta preparación. Podemos servir al Señor siempre, en donde quiera que nosotros estemos. Y una forma de servir también es hacerlo al pueblo, a nuestra patria, a través de la política. Y precisamente, Brit, tú has sido llamada para servir en ese sentido. Cuéntanos cómo se puede servir a Dios también de esa manera. Muchas gracias, Katy, por esa pregunta. Cuando me dijiste, me invitaste a esto, me hacía esa pregunta. Y pues sí, tenemos un llamado porque estamos llamados como hijos de Dios a traer las costumbres del cielo acá en la tierra. Tú decías algo sobre la parábola de los talentos, de que cuando uno los saca, los desarrolla, se esfuerza, porque dice que ellos, los trabajadores, se esforzaron y se duplicó esa primera inversión. Pero dijo que hubo uno que cogió y lo enterró, ¿sí? Y a veces así estamos como está el mundo, ¿no? Cómo la maldad ha ido avanzando. Nosotros, los hijos de Dios, el pueblo en el cual el nombre de Dios es invocado, tenemos dones, talentos. La Biblia dice que estamos enteramente, en Cristo Jesús estamos enteramente preparados para las buenas obras. Y es el momento de asumir ese compromiso. En Isaías 6 dice que, quiero leerles porque esa es una de las promesas por las cuales Dios nos ha llamado a mi esposo, a mí y a mi familia a servirle a Dios en este mundo, donde mucha gente me dice, pero en esa cueva de ladrones, en esa escoria, en ese valle de sombra de muerte, literal.
pero es ahí a donde tenemos que estar, porque una pequeña luz, por pequeña que sea, alumbra la más oscura, la más fuerte oscuridad. En Isaías, como te decía, Isaías 6 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Y a veces el pueblo en el cual el nombre de Dios es invocado, mi estimada Katy, está así, con labios inmundos, porque a veces somos nosotros los primeros que traemos la maldición para nuestra nación, que decimos no nos queremos meter, no hacemos eso, y eso también es parte de, tal vez como el siervo inútil, queriendo, como le dijo, ¿no? Es que tuve miedo y mejor lo escondí. Y a veces tenemos miedo, claro, no me da miedo, por supuesto, si a mí me meten todos los días en la fosa de los leones, en el lago de fuego, pero es ahí donde tenemos que decir, llevar la multiforme sabiduría de Dios y traer las cosas buenas. Si nos quejamos de que no están bien las cosas, ¿quiénes van a hacer las cosas? Otros no, porque ellos no saben hacer las buenas obras. Quienes estamos preparados y capacitados hemos sido los que hemos sido tocados por el amor de Dios, impregnados con la unción del Espíritu Santo para las buenas obras. Y es el momento de prepararnos, juntarnos y no dejar que los hijos del diablo sigan tomando estas posiciones de autoridad y de poder. Bueno, es un desafío, ¿no es cierto, mis amigos? Un desafío muy grande. Y quisiéramos preguntarte, Brit, ¿qué es lo que te anima? ¿Qué es lo que cómo tienes tú esa fuerza para decir, lo voy a lograr? ¿Crees que es posible? Como tú mismo lo has dicho, pues ir como en contra de la corriente. ¿Cómo lo lograrás? Bueno, yo sé que en mis fuerzas yo no lo puedo hacer nada. Y como te estaba contando, el continuar en la vida política es una misión que tenemos junto con mi esposo de llevar la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades, a traer las costumbres del cielo acá en la tierra. Y efectivamente, tal vez ahorita soy como esa voz que clama en el desierto, pero Dios ha sido fiel. En el municipio de Quito, en el consejo, hemos podido generar una línea, hemos podido llevar causas sociales y hemos podido hasta enseñarles a otros cómo poder participar, cómo ejercitar esa ciudadanía, esos derechos que nos corresponden. ¿Sí? Hay una ley que es la Ley de Participación Ciudadana en la que ahí tenemos que involucrarnos. Son en esos espacios donde nosotros podemos generar cambios y transformaciones. Y lo que tú decías, ahí es donde podemos hablar. Ahí es donde ese puede ser nuestro púlpito cuando estemos del uno al otro. ¿Y sabe cuál es la mejor forma de hablar y de enseñar? Einstein dice que la mejor forma es con el ejemplo. Entonces, cuando nos vean haciendo, la gente no vamos a necesitar ni siquiera estarles de bibliazos, porque la gente nos va a decir, usted es algo diferente, algo tiene, usted es cristiana, así le dice, y es por el ejemplo. Y esos espacios tenemos que empezar a salir de las iglesias hacia la calle, hacia afuera. Katy, ahorita estamos enfrentando un nuevo proceso electoral, un proceso electoral excepcional. Y bueno, estábamos haciendo análisis político y no hay encuestas. Las encuestas dependen de quién pague. Y hemos salido
a las calles a preguntar a la gente. Y efectivamente la gente no sabe por quién votar. Hay una desesperanza, hay una indignación también. Y es real, porque así nos sentimos desprotegidos, nos sentimos que no hay en quién confiar. Y eso también se traduce al interior de nuestras iglesias, ¿no? Y algo que nos movía con los jóvenes con los que estamos caminando es nos mostrar el Señor en Mateo 9 lo del tema del paralítico, ¿no? Uh-huh. Y así está tal vez nuestro país. Está cojo, está paralítico, está ciego, está sordo. Pero eso sí, no está mudo, ¿no? Porque para criticar en todos los y no me diga que no, porque es así. Y decía que, porque siempre cuando se acercaba a alguien al Señor Jesús a una sanidad o un milagro, el Señor Jesús le decía, ¿qué quieres? ¿No? Pero fue solo con el paralítico que el Señor propuso en el corazón sanarle por la fe de ellos. Así es. ¿Sí? Uh-huh. Y eso nos mostraba el Señor en estos recorridos que hemos hecho, ver cómo está nuestro país, está postrado, está sin esperanza, y estamos, efectivamente hay una programación hipnótica que la única forma de romperlo es cuando le decimos al Señor, heme aquí, envíame a mí. Es el tiempo de salir, de hablarle, de decirle a la gente que sí hay esperanza. ¿Y por qué me presento ahora a estas elecciones como candidata a la Asamblea por el Distrito Norte de Quito? Es para decirles que sí hay una opción, sí hay una opción. Y ya lo hemos demostrado con hechos. Y no porque sea yo, sino porque sabemos que Dios está con nosotros y que tenemos que ir a marcar esa diferencia, a defender a la vida, a la familia, a nuestros ancianos, a nosotros mismos, Katy. Uh-huh. Se nos pelearon nuestra plata de la jubilación. Ya no vamos. Posiblemente si hoy no nos levantamos a defender el IES, posiblemente no tengamos jubilación y nos toque ser carga para nuestros hijos. Uh-huh. Son varias cosas que uno dice, no, la política yo no me meto, yo con que trabaje, yo como, pero ahí es donde se hacen las normas y las leyes. Y el que ama al pueblo cumple con la ley. Pero si una ley está mal hecha, porque la Biblia dice que de la ley emana la vida también. Uh-huh. Las leyes, las ordenanzas, los mandatos. Y si ahí en ese lugar donde se hacen las leyes están mal hechas, ahí es, como dice la Biblia, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Así Pero es. Cuando el impío gobierna, ¿qué pasa? Dime. ¿Cómo está el Ecuador ahorita? Pues nosotros estamos convencidos de que sí, la iglesia debe tener ese papel para hacer luz, para hacer la sal, en donde quiera que el Señor le ponga. Pero algo de lo que tú mencionaste, Brit, y que sí, tiene que también a nosotros movernos y despertarnos, es que tú aceptaste ese llamado del Señor. Quizá no todos nosotros somos llamados a estar en la política o a levantar nuestra voz desde la asamblea, pero sí podemos ser responsables, por ejemplo, con nuestro país, de por qué autoridades o qué personas nosotros vamos a elegir, vamos a dar nuestro voto y a quiénes los vamos a llevar a esas posiciones. Entonces la pregunta es, Brit, ¿cómo nosotros debemos elegir responsablemente? ¿Cómo elegir responsablemente? Excelente pregunta. Cuando hemos hecho estos recorridos hemos preguntado, ¿conoce usted a los candidatos? La mayoría de gente nos ha dicho, no. Entonces, si ni siquiera les conoce, tampoco conocen los planes de gobierno. Uh-huh. Y eso es lo que yo invito a que se haga. Ok, dicen, la religión no se tiene que mezclar con la política. Puede ser. Pero yo sí les invito a que ustedes generen en sus espacios, en sus iglesias, un espacio para hablar de la realidad nacional, mi querida Katy. Uh-huh. Porque esto, uno dice, no, la política es mala o lo que sea,
pero es el concepto o lo que nosotros hemos vivido, no es política, es politiquería. ¿Y dónde hacemos política? El concepto, la etimología de la palabra política es servicio al polis. ¿Y dónde es donde más se ejerce servicio? En la iglesia. Y servimos a todos, a niños, a mujeres, ancianos, a personas enfermas, a todo, o a los grupos de atención vulnerable y prioritaria. Entonces, ¿quiénes somos? Por eso digo, ¿quiénes son los que saben hacer las buenas obras? Estamos ahí, porque claro, nosotros también hemos servido. ¿Cómo hacemos eventos? Hay iglesias que preparan alimentos para las personas pobres. Hay iglesias que se preocupan de los adictos, de las personas que están en una situación de adicción. ¿Quiénes son los expertos para tratar esos temas? Porque la experticia no solo te da un título académico, sino el hacerlo día a día. Y eso es lo que necesitamos, que se involucre, que se empiece a hablar de realidad nacional, de que la gente se involucre en eso, cosa que aun cuando tú puedas leer un plan de gobierno, entiendas qué es lo que quiere hacer, o te des cuenta si está bien hecho o no está bien hecho, porque ahorita hay muchas cosas en entredicho. Conocer al candidato, preocuparse por ver quién es, de dónde viene, qué estudia, qué ha hecho, ¿sí? Eso es parte de nuestra responsabilidad con la nación, porque Dios no quiere y nos pase como Esther, que ya nos ha pasado, que hay un montón de decretos de muerte, que justamente la asamblea que salió aprobó la ley de interrupción del embarazo por violación. Entonces, esas cosas son las que tenemos que hablarlas al interior. Ya, si no queremos usar la palabra política, es la realidad, lo que estamos viviendo. Y lo que te digo ahora, el tema del IES, que es grave esa situación. Entonces, eso es lo que necesitamos, ver. No podemos encerrarnos en cuatro paredes cuando afuera, y como dice una canción, el mundo muere sin ver la luz. Es tremendo que nosotros, al mirar todo esto que está sucediendo, pues cerremos nuestros ojos y nos conformemos solo con lo que vemos a nuestro alrededor. Tal vez estás segura, tal vez tienes tu trabajo y dices, ya no me importa nada más. Pero como cristianos, creo que nosotros no tenemos ese pensamiento, ¿no es cierto? Nosotros estamos interesados en el bienestar también de nuestra nación, de nuestra comunidad. Y es el tiempo de que nosotros seamos responsables, de que podamos elegir bien, pidiéndole al Señor la sabiduría para hacerlo. ¿Y no te parece lindo que mientras muchos quieren llegar a la asamblea como para tal vez beneficiarse, haya personas que tienen propuestas como de nuestra hermana Brit, porque es nuestra hermana, y tú quieres llegar a la asamblea con el propósito de servir a Dios, Brit? Así es, como lo hemos venido haciendo desde el Consejo Metropolitano. Primero, darle la gloria y honra a quien es el único digno de honra. Porque si ahora Dios me permitió estar en una posición de autoridad, fue porque Él lo permitió. Así es. Porque yo no tengo los recursos, ni las chequeras, ni nada de lo que otros candidatos tienen. Pero Dios nos ha permitido para ver esa realidad. Hacemos ese símil con mi esposo de que tal vez esta vez fue como los espías, ¿no? Para ver cómo está la tierra. Efectivamente, hay gigantes, por supuesto, y bien grandotes. Pero ahí está, esta es la tierra que fluye leche y miel. Amén. Y el Ecuador de forma literal, porque estamos en el centro mismo del planeta. Y duele el corazón ver cómo a nuestra patria le han saqueado, como les dije, está así ciega, sorda, leprosa, paralítica. Y uno no puede quedarse de brazos cruzados. Es el momento de levantarnos en fe y así como dice la palabra, por la fe de ellos sanará nuestra nación.
Qué lindo, Brit. Yo quiero realmente felicitarte por esa posición que tú tienes, frontal, y pedirle al Señor que te bendiga y que sean respaldadas cada una de tus acciones. ¿Qué es lo que tú no ofreces, Brit, pero sí te comprometes de llegar a la asamblea? Sí, efectivamente, porque ahí sería una o dos, esperamos entrar dos, porque quiero darle la gloria a Dios, porque nos invitaron a participar en el movimiento amigo. Y claro, yo de una, ya saben cómo soy, yo tengo libertad de pensamiento y libertad de conciencia, yo no me ato, a mí lo único que me rige es la Constitución Celestial, y me han respetado eso, ¿no? Más bien por eso me han llamado. Y nos han permitido participar con toda la lista, la hemos puesto, y son hermanos, siervos que nos acompañan. Y anhelamos que podamos entrar los 4, pero sabemos que eso es imposible, pero esperamos que podamos entrar 2 para que no solo sea una sola luz. ¿Qué me comprometo? La defensa acérrima del IES, la reforma a la ley de prevención de adicciones, del fenómeno socioeconómico de las drogas, por eso está mal hecha, porque debería ser el fenómeno biopsicosocioeconómico de las drogas, porque cuando la droga entra la sustancia entra en el cuerpo, lo primero que afecta es lo bio. Y para que se convierta en una adicción, se afecta su psiquis, la mente, las emociones y la voluntad. ¿Qué más voy a hacer? Impulsar la reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades, donde vamos a propender al cuidado, a la visualización de las necesidades de los cuidadores. Vamos a darle continuidad a la reforma del Código Orgánico del Ambiente, que ya lo venían trabajando, que estaban impulsando la incorporación del capítulo de bienestar animal, tomando como referencia la Ordenanza de Bienestar Animal del Distrito Metropolitano de Quito, de la cual yo fui su promotora, y es ícono esta ordenanza porque fue co-creada con 27 organizaciones acreditadas a silla vacía. El tema de las enfermedades catastróficas y el tema del cáncer oncológico, el código, ese código que se quedó pendiente, el Código Orgánico de la Salud que se quedó pendiente, que hay que hacerle varios cambios, pero es necesario también tratarlo y es urgente. Y claro, lo que nos toca llegando es el tema del presupuesto del Estado, que veamos cómo nos queda, pero son esos temas y otros más, ¿no? Y hoy día me preguntaban qué hacer para evitar las pugnas que hubieron la otra vez. Pues a mí lo que se me ocurre es hacer una verdadera agenda legislativa donde cada asambleísta a qué se compromete a trabajar, porque no tenemos tiempo, ¿no? Entonces, tener claro qué va a hacer cada uno y en qué tiempo, una hoja de ruta, qué hace quién y cómo lo vamos a hacer. Eso creo que en eso sí me comprometo a hacerlo y hacer siempre esa voz de alerta hacia el pueblo en el cual el nombre de Dios es invocado, de qué es lo que se está tratando para que estemos también alertas y viceversa, de las necesidades que tenemos, cómo llevarlas y se conviertan en ley para generar políticas públicas que realmente sirvan a la ciudadanía y no se queden en letra muerta. Muchas gracias, mi querida Brit. Le pedimos al Señor que realmente Él sea el que te guíe, te dé espíritu de sabiduría, que puedas tener ese discernimiento, ser entendida en los tiempos y que el Señor te ponga en ese lugar pues para un tiempo como este, así como lo hizo con Esther, haciendo referencia también a tus palabras. Muchas gracias, mi querida Brit, que Dios te bendiga y pues nos seguiremos viendo. Y me ubican en la 16, ¿no? Ahí te ubicaremos y en la iglesia también. Eso sí. Bendiciones. Mujeres que inspiran a amar a Dios. Mis queridas amigas, si tú todavía no me sigues a través de Instagram, te invito a que lo hagas. Búscame como Katy Moncayo R. Allí vas a encontrar un contenido muy hermoso. Tenemos frases que nos motivan, reflexiones, desafíos
desafiantes. También vas a encontrar aquella motivación que te va a ayudar en tu diario caminar. Entonces búscame ahora mismo como Katy Moncayo R y empieza a disfrutar de ese lindo contenido que tenemos especialmente para ti. Mujeres que inspiran a amar a Dios. Bueno, estamos en tu programa Mujeres que Inspiran, continuando con nuestro precioso tema, la bendición de servir a Dios. Bueno, ¿qué te pareció la entrevista con nuestra querida hermana Brit? Tú sabes que nosotros podemos servir al Señor pues en el área donde Él nos ha puesto, donde Él nos ha llamado. Y sí, ese es un reto muy importante, el hecho de estar en un lugar en donde pues la mayor parte de las personas no conocen al Señor, las personas están tratando de hacer las cosas a su conveniencia, pero mira cómo nuestra querida hermana asumió ese reto de servirle al Señor en esa plataforma, la política. Así que nosotros debemos comprometernos a orar por aquellas personas. Seguramente habrá otros cristianos pues que se identifiquen en la asamblea, quizá ya en el gobierno, ministros, no sabemos, pero debemos orar para que el Señor ponga aquellas personas que realmente van a actuar con su corazón. Y es nuestra responsabilidad, nosotros somos los que vamos a elegir y es nuestra responsabilidad hacerlo. Sabes que nosotros no deberíamos anular, no deberíamos dejar en blanco nuestro voto porque nosotros debemos ser responsables y debemos ejercer ese poder que el Señor nos da como hijos y como hijas de Dios, pidiéndole al Señor que Él te dé la sabiduría para hacerlo. Pero mira, siguiendo con aquella parábola que nosotros habíamos leído, esta parábola de los talentos, cómo el Señor reparte a cada uno de acuerdo a como Él desea. Por eso nunca nosotros debemos sentir, es que a mí me ha tocado menos en la vida, a mí me dieron menos, a la otra persona le dieron más. No, porque el Señor es justo y Él es misericordioso y Él es amante de sus hijos. Y Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Entonces no es más aquella persona porque tiene mayor influencia y yo me tengo que sentir menos. No, porque ese es el papel que el Señor te da para que tú lo puedas cumplir. Recuerda que no a todos les dio la misma cantidad de dones o de monedas de oro en este caso, que eran los talentos, simbolizaban los talentos. A uno dio 5,000, a otro dio 2,000, a otro dio 1,000. Esto nos hace ver que también en la vida se reparte de acuerdo con la voluntad de Dios a cada uno, pero no significa que nosotros no vamos a poder trabajar y ser productivos y poder invertir lo que el Señor nos ha dado. Debemos nosotros pensar que todo aquello que Dios nos ha dado tiene un para qué. Tiene un para qué y nosotros debemos hacerlo producir. Así que si tú no tienes quizá un nivel de influencia mayor, pero estás casada, pero tienes tus hijos, estás criando tus hijos o tienes a tus nietos, pues tú debes de ser esa persona, esa madre amorosa, esa persona ejemplar, esa persona que está sembrando la semilla en los corazones de su familia diariamente. O si tú te encuentras tal vez en un trabajo, tú tienes la responsabilidad en una empresa, tienes un cargo en una empresa, también tú tienes que ser un ejemplo en todo lo que haces, desempeñándote de la mejor manera y con excelencia. Sabes que en nuestro país se dicen muchas cosas negativas, que es un país en donde reina la corrupción, en donde reina la coima, pero ¿de quién depende todo eso? Pues de cada una de las personas que vivimos en este país. Yo te invito para que tú puedas servir al Señor de una manera excelente.
de una manera digna. Si estás en algún cargo en donde quizá alguien quiere darte una coima, tú puedas decir no, tú puedas ser frontal con el pecado y decir no, yo soy un hijo de Dios. O tú no seas la persona que coima, tú no seas la persona que quizá por evitar una multa tú le das al vigilante un dinero o le pasas por debajo. No, nosotros tenemos que hacer país, mis queridos hermanos. ¿Y de qué manera? Pues con honestidad, con transparencia, con integridad. Entonces, en donde quiera que el Señor te haya puesto, tú debes florecer, tú debes servir. No esperes quizá estar en otro lugar para ahí sí poder servir. Quizá unas personas dicen, pero es que si yo tuviera más dinero, no, ahí yo sí serviría a Dios. No, sabes que si no lo haces con lo que tienes ahora, créeme que no lo vas a hacer si tienes más dinero. Empieza a servir al Señor con lo que tienes y en donde tú te encuentras. Da lo mejor de ti. Invierte aquellos dones que el Señor te ha dado. Invierte para que tú puedas hacer mejor la vida de las personas que están a tu alrededor. Y recuerda que no estamos hablando únicamente de cosas materiales. Es más, cuando nosotros revisamos la parábola de los talentos, estamos hablando de cualidades, de destrezas, de habilidades, de dones que el Señor ha dado a cada uno. Nadie puede decir, no, es que yo no sirvo para nada. No, es que yo no tengo nada. Sabes que en ese momento entonces nosotros tenemos que recurrir a Dios y debes permitir que el Señor sane tu corazón, porque nos estamos dando cuenta que esas palabras hablan de una identidad que quizá ha venido a menos a causa de ¿qué? De que te estás fijando en las cosas que están pasando a tu alrededor y no estás valorando y dando gracias a Dios por aquellas cosas que sí tienes en tu vida. Sabes que muchas veces nosotros queremos justificar nuestra inacción precisamente diciendo que no lo podemos hacer, que no lo puedo realizar por tal o cual cosa. Estamos justificando y creemos que no debemos involucrarnos y nos quedamos con los brazos cruzados. Eso es lo que le pasó a aquella persona que recibió 1000 talentos. ¿Qué es lo que él hizo? Fue y lo escondió. Pero sabes que después él tuvo que enfrentar a su Señor. ¿Y sabes cuál fue la justificación? Sé que tú eres una persona dura, sé que quieres cosechar en donde no sembraste y por eso tuve miedo y lo escondí. Mira qué triste cuando nosotros, en lugar de confiar que Dios nos ha dado algo para ser de bendición para los que nos rodean, nosotros nos quedamos con los brazos cruzados. Quiero que tú puedas reflexionar en este tiempo sobre la bendición del servir a Dios, sobre la bendición que tú tienes al ser un modelo y un ejemplo en el lugar en donde el Señor te ha puesto. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Espero que esto haya sido de reflexión, de motivación para ti. Búscanos en todas nuestras redes sociales y te esperamos el día domingo a las 6:30 y día jueves a la 1 de la tarde. Dios te bendiga y hasta la próxima semana. De su corazón.